Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Cinequiatría. Yo soy el doctor Agustín Torres Cid de León, soy médico psiquiatra y el día de hoy tenemos una gran invitada. Está con nosotros la doctora Margarita Becerra, una psicogeriatra de las más importantes del país y personalmente una maestra de la cual me inspiró a dedicarme a la psiquiatría del adulto mayor. Y sin más, quiero darle la bienvenida a la doctora Margarita Becerra. Doctora, bienvenida al podcast. Pues buenas tardes, doctor Agustín. Agradezco sus palabras porque pues yo sé que usted también es un apasionado de la psicogeriatría y bueno, eso me da aliento que en mi camino por lo menos creo que fui como sembrando algunas semillitas y ya están creciendo. Muchas gracias por la invitación, doctor Agustín, y lo que usted me diga. Ay, felices, doctora, de tenerla con nosotros. Es un placer. Y mírele, aquí en el podcast de Cinequiatría lo que hacemos es platicar con las personas que nos escuchan y que nos ven y hablar acerca de una película desde la perspectiva de la salud mental. Y esta vez hemos elegido una película. Vamos a hablar de la película Mar Adentro. Y vamos a elegir uno de los personajes y me gustaría que nos centráramos para el análisis desde la perspectiva de la salud mental en el protagonista de esta película. Y antes de iniciar el análisis del personaje, doctora, quisiera yo preguntarle, ¿qué le parece a usted la película Mar Adentro? Bueno, es una película que fue filmada en el 2004, su director y también parece que arregló el guionista Alejandro Amenábar, español, y tiene unos excelentes actores, y sobre todo el actor principal Javier Bardem, que hace el personaje de Ramón Sampedro, que en la vida real es una historia basada en la vida de Ramón Sampedro. Y existen otras actrices que me gustaría resaltar. Belén Rueda, que hace el personaje de Julia, que también es muy interesante el personaje. Rosa con Lola Dueñas. Y es una película que ganó un Oscar a la mejor película extranjera y también varios Goyas. Pero a mí me fue difícil. Yo la había visto hace muchos años y quise volverla a ver y me fue difícil encontrarla. Ya no está tan fácil en las plataformas. Yo no sé cuál es su experiencia. Si la pudo ver nuevamente o... Sí, doctora, fue la misma que usted me comparte. Fui complementando con fragmentos que uno puede encontrar porque todas las plataformas que llegan a México viene la leyenda de no disponible para tu país. Pero por fortuna me encontré con el libro de Cartas al Infierno, me parece que es el libro del cual Amenábar hizo y él mismo hace un pequeño comentario en el libro de Sampedro, donde menciona que si bien no es la inspiración, sí tomaron varios fragmentos y eso me ha ayudado bastante y varias entrevistas que vi, doctora, donde pasaban fragmentos del personaje, como usted bien nos comenta, es tomado de la vida real, es el caso de un marino mercante que, como tantas experiencias tenemos en la medicina, de la gente que se tira clavados a los lagos, a ciertas superficies de agua con el riesgo y el peligro tan grande como le ocurrió al protagonista de esta película, que terminó con una lesión medular e inmóvil e incapacitado para que sus 4 extremidades, en medicina le decimos cuadripléjico, ya lo sabe usted, y
ahí fue donde empecé a ver reportajes, entrevistas a Rosa, la protagonista también de esta historia, personaje muy importante que narra cómo fue este acompañamiento, pero efectivamente no me fue sencillo. Sin embargo, era una película que considerábamos aquí en el equipo pues muy relevante para tocar el tema central del cual va la película, que es que un hombre que ha vivido 28 años, dicho por el protagonista, 28 años, 4 meses, en una condición que dice condenado a vivir dentro de su propio cuerpo, pues le había llevado a promover el derecho de privar su vida. Pero no me quisiera yo adelantar más. Doctora, ¿qué le parece esas primeras escenas que podemos rescatar de lo que le ocurre al protagonista de la película? Bueno, esto que usted comenta, que efectivamente, siendo él, pues, viviendo en el mar prácticamente, trabajando en el mar, porque se dedicaba a arreglar las máquinas de los barcos, es un exmarino. Sale una escena que él recuerda donde está distraído, al parecer viendo una chica, posiblemente estaba enamorado de esta joven, no sé bien qué pasa porque aunque en la película menciona que después esta joven, después del accidente, le propone que se casen, él pide que no. Él en el momento que se va a pues, hacer el clavado, que él sabía que el mar, había una corriente donde se llenaba pues esta poza donde él se aventó. Él en el momento que se aventó tenía advertencia de que no tenía casi agua, como si fuera un acto, no sé si impulsivo o estaba totalmente distraído en sus pensamientos, pero él en ese momento tenía advertencia de lo que estaba sucediendo, ¿no? Era joven, porque el personaje muere a los 55 años y si estuvo postrado más de 28 años, pues estamos hablando de que tenía 20, pues creo que 27. 25, una cosa así, ¿sí? Doctora. Uh-huh. Sí, entonces ahí esos son como los primeros datos desde el momento histórico, indudablemente. Prácticamente inicia la película donde Ramón, porque además el personaje lleva el nombre del que vivió, pues, de la historia real, ¿no? Uh-huh. Ramón San Pedro. Está viendo por una ventana, ¿no? Hacia el exterior. Parece que la ventana le daba la posibilidad de salir adelante, de vivir las fantasías, de que volaba, ¿no? De que llegaba al mar. Y además es un personaje, la película es dura, o sea, no es una película, y el tema además es un tema a finales de los 90, cuando se habla de la eutanasia. Ahora estamos en el siglo XXI, donde este es un tema que ha sido aceptado incluso en varios países o en algunos estados, en Estados Unidos, en Latinoamérica, por ejemplo, en Colombia, pero estamos hablando de finales del siglo pasado, ¿no? Y que llevó muchos años al personaje, a Ramón. A mí me parece que lo rescata también su buen sentido del humor, porque empieza con Inés, que le está apoyando a través de técnicas de la imaginación, ¿no? Y a través de relajación, y donde él va caminando en el mar, la sensación, y luego Inés le deja con la música. También la musicalidad de la película es muy bella. Sí. Claro, doctora, y nos permite ver esa parte donde desde la perspectiva de la salud mental, las personas con lesiones de médula
que los dejan en condiciones ya sea de inmovilizados de la cintura hacia abajo, del cuello hacia abajo, pues van a vivir una serie de factores de estrés de manera importante, aunque incluso en las entrevistas, en la vida real a Ramón, se le veía, como usted lo menciona, sonriente, con un semblante, pues no denotaba preocupación, ansiedad, desasosiego, ¿no? Se veía él como muy ecuánime, todo el tiempo queriendo transmitir esa tranquilidad. Se puso a escribir y él decía que era una manera de aliviar ese malestar que estaba experimentando, más toda la ayuda que recibió. Y llega un momento donde él finalmente empieza a hablar de su derecho o de su deseo o su anhelo después de tantos años de dejar de existir. Doctora, en su experiencia, como nos ocurre a nosotros en salud mental, que nos llaman otros colegas, que nos piden compartir un caso clínico, alguna persona que están atendiendo que tiene este tipo de problemas de salud, y generalmente cuando alguien expresa el deseo, la idea o el impulso, pues suelen llamarnos para hacer una evaluación. Doctora, en su experiencia, ¿esto es común que las personas en la condición de Ramón hagan ese tipo de solicitudes? Bueno, la verdad es que yo lo escucho con mucha frecuencia por el tipo de enfermos que veo. Muchos son adultos mayores con condiciones neurodegenerativas, y también actualmente donde estoy colaborando, colaboro con un grupo de hemato-oncólogos donde pues valoro pacientes que van a ser trasplantados, que tienen leucemias, mielomas, y también algunos pacientes deciden o que ya no continuar con el tratamiento, y me han pedido también que colabore con la Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos. Entonces, es parte de mi quehacer. Y cuando lo solicita el enfermo en condiciones cognitivas adecuadas, ¿no? Donde hay todavía conciencia de enfermedad y un juicio adecuado, pues prácticamente me los mandan a mí para ver si no están deprimidos, ¿no? O por qué está queriendo interrumpir su tratamiento, o por qué está queriendo no vivir, que es un poco lo que sucede con Ramón, aunque aquí las condiciones de Ramón son diferentes. No tiene una enfermedad neurodegenerativa como sí lo tuvo Julia, que es un caso interesante. Julia, la abogada, ¿no? Que Con prácticamente esclerosis era, ¿no, doctora? Esclerosis múltiple. una esclerosis múltiple, ¿no? Y además que tiene conciencia y que le promete a Ramón que si terminan el libro, que son este libro de Cartas al cartas infierno. al infierno, ella le va a ayudar a morir y ella también va a morir, ¿no? O sea que ahí, pero claro, a ella le gana el proceso neurodegenerativo y ya no puede tomar esa decisión. En el caso de Ramón, no, o sea, su condición no era un proceso final como tal, o sea, no estamos hablando de un cáncer en etapa terminal, un proceso neurodegenerativo que va a ir perdiendo sus facultades mentales. Al contrario, Ramón sonreía, tenía pues, sentido del humor, vivía sorprendentemente, porque eso sí lo quiero recalcar. Primero estuvo bajo el cuidado de la madre y luego bajo el cuidado de su cuñada. Y también el personaje del sobrino juega un papel importante, y donde yo me preguntaba, y bueno, y este hombre nunca se observa que si estuviera escarado, ¿no? Porque podría estar con escaras, que tuvieras dolor por la rigidez motora o
tenía sondas, o sea, no se hablaba de un proceso infeccioso. Al parecer, lo ponen en la película como, bueno, está inmovilizado desde el punto de vista motor, también no tiene ni siquiera, no solamente es que no puede mover, no hay ni siquiera, no siente, ¿no? O sea, aunque lo toquen, no siente. Y no tiene control de esfínteres. Entonces, como su cuñada lo movía cada 3 horas. O sea, ahí en la película señalan el excelente cuidado y cariño y estaba integrado a la familia. El libro se lo dedica a ella, doctora. El libro de Cartas al Infierno va dedicado a su cuñada. Así es. Entonces, y tampoco vemos el desgaste del cuidador, que lo podemos ver con otros cuidadores, con enfermos terminales o con enfermedades neurodegenerativas. Así que sí es algo que en mi quehacer cotidiano, pues lo veo. Y es Y muy complicado el tema, ¿eh? vaya que lo es, doctora, porque desde uno, de una manera empática, bueno, ya habiendo descartado un proceso depresivo y de otra naturaleza que nos daría como elementos para pensar por qué la solicitud, que bien sabemos quienes hemos tenido oportunidad de estar laborando en estas áreas, que desear morir, pensar en morir, pudiera ser parte de un episodio depresivo, ¿por qué no? De alguna metástasis en sistema nervioso con estas leucemias y más padecimientos que pueden migrar a otras partes del organismo. Pero ahora sí que aislando ese tipo de situaciones, esta solicitud donde uno podría empáticamente entender la solicitud de la persona de vivir con una palabra que mencionan mucho y en el libro igual, con dignidad, donde él en su momento comparte con la familia, les dice, yo ya no quiero estar, la familia reacciona como es esperable, niegan todo tipo de ayuda, va al Estado, allá en España, donde ocurre este caso de la vida real, también le dicen, pues no tenemos facultades, no hay manera de ayudarte, y él termina encontrando por sus propios medios con una mujer que le admira y lo ve en un reportaje y ahí se da una relación entre ellos. Pero como usted lo estaba mencionando, es una situación compleja porque no solamente es atender a quien tiene la condición como la de Ramón, sino al entorno, a la familia y el equipo. También para el equipo que intervenimos puede llegar a ser una situación desgastante porque es cierto, al menos en nuestro país, no hay recursos que pudieran ofrecerle una persona, aún con su derecho, como el propio Ramón dice, tengo derecho a decidir vivir o no. No hay manera de apoyarlo. Así es. Y doctor, usted me imagino que también ha vivido esta experiencia como psicogeriatra, ¿no? Es algo que, que lo vive con cierta cotidianidad, me imagino, ¿no? Con mucha frecuencia, doctora, y lo vivo a partir de, como usted bien menciona, aquí hay un tema donde el desgaste que los enfermos crónicos con padecimientos, personas arriba de 60, 70 años, que ya tienen un padecimiento ya avanzado de muchos años de evolución, me lleva muchas veces a preguntarme si esta cuestión de derecho a decidir seguir o no con la vida, si yo estuviera en el lugar de ellos, quizá lo pensaría de manera muy, muy similar, doctora. Y es ahí donde se tiene que buscar algún tipo de recurso, como usted bien nos mencionó. Hay países que pueden facilitar. Colombia, cerca de nosotros, es un lugar que ya bajo ciertas condiciones tiene este tipo de apoyos. Nosotros no contamos con ellos, tenemos la voluntad anticipada. Tenemos por ahí esta promoción de Ley Trasciende, me parece, que está promoviendo una profesora que tiene una condición, que tiene un problema renal, que ha sido trasplantada en 2 ocasiones y que está promoviendo ese derecho, pero sí es una situación que veo con frecuencia y que de momento se siente uno como atado, doctora, porque me están pidiendo algo que tiene sentido, que tiene lógica, pero que desde el acto médico como tal, no hay un recurso, al menos por hoy en nuestro país, que pudiera ofrecerse a las personas. No, por lo menos lo que hacen en cuidados paliativos, utilizan un concepto que le llaman sedación compasiva, Sí. que
que la finalidad no es lograr la muerte, sino ir quitando síntomas, ¿no? De dolor, de angustia, y que puede eso, pues a final de cuentas, llevarlo a un desenlace, pero casi siempre se hacen en pacientes o en etapas terminales o en procesos ya casi agónicos, que se hablaron previamente. Estamos hablando de días previos a la muerte. Y no es así en el caso del personaje de Ramón, porque él no estaba ni en una enfermedad terminal, ni estaba en un proceso agónico, ni se queja de dolor, como le comentaba, o escarado, o rigidez, pues no. Eh, eh, es un tema totalmente diferente. Él lo que argumenta desde su percepción de su vida es que él tiene derecho a vivir lo que a él llama dignamente, por lo tanto, morir de manera digna, ¿no? Ese es prácticamente la argumentación de él, ¿no? Y lo vemos en toda la película, que es lo que él propone, lo que él incluso en una ocasión en el juzgado no tiene oportunidad de exponer, pide a su abogado, denle 3 minutos para que lo escuchen, el derecho de poder hablar, hasta que él finalmente, que no se ve ningún personaje en esa escena, más que se ven las manos de alguien, las manos de alguien haciendo algo, no alcanzamos a ver quién y cómo, pero él graba un video donde se graba a sí mismo comentando que esta decisión ha sido por voluntad y que las manos que han permitido alcanzar a él pueda tomar esta decisión. Y el personaje que usted menciona también, este personaje importante que lo invita a escribir el libro, ¿no? Que es una abogada, me parece, ¿verdad, Es doctora una Julia? abogada, Julia, que hacen una relación muy intensa, incluso hay un proceso ahí de enamoramiento, ¿no? Hay fantasías que él tiene ahí de erotización con Julia, y también Julia para con él, ¿no? Este, Esa es una relación muy interesante. Ramón está rodeado de mujeres, de mujeres que le quieren, ¿no? Su cuñada, bueno, indudablemente que está su padre también, Es cierto. este, Su el, hermano, doctora. el hermano, ¿no? Rosa, que hace ahí pues una relación como bastante idealizada, porque dice que por fin encontró a alguien pues que la acepta como ella quiere, ¿no? Eh, ahí cuando Rosa además es locutora de una radio aficionada y aparte es trabajadora, tiene 2 hijos, pero Rosa va con el objetivo, porque por aquí yo anoté algunas cosas, porque Rosa va queriendo decir que ella no va para que él muera, sino para tratar de darle pues vida, porque tiene él que morir. Y ahí San Pedro Ramón se enoja mucho con ella y le dice pues que esos son sus problemas, sus conflictos, porque además desde el punto de vista psicológico es un personaje que tiene bastante introspección, ¿no? Y hace señalamientos muy puntuales. Y le dice a Rosa, pues este es tu conflicto con una vida frustrada que tú tienes y no la mía. ¿Por qué me vienes a mí a decir cosas que no tienen que ver conmigo, sino contigo? Y bueno, Rosa se va muy enojada, pero luego le pide perdón desde ahí de la radio. Entonces ese es otro personaje interesante. Y a Inés, que pertenece a una asociación en pro de la eutanasia, que habían ya movimientos, sobre todo en la zona
de Cataluña, ¿no? La película se desarrolla en Galicia, que eso es también interesante porque el poblado de los gallegos pues son sumamente más religiosos, menos, como más a sus creencias, a su forma de ser, no sé. Son personajes como el padre, como el hermano de Ramón, ¿no? Clásicos gallegos, ¿no? Que ni siquiera se van a cuestionar, pues así lo quiso Dios y punto, ¿no? No tiene uno por qué. Y este personaje del sacerdote, ¿no? ¿Usted qué opina de ese personaje? Ay, muy, muy interesante, doctora. Toda la parte que a mí me hizo pensar en él, a la figura de tantas veces nos encontramos con los familiares que ante la posibilidad de hablar y el derecho legítimo que un enfermo en una condición avanzada diga abiertamente, yo ya me quiero morir. Diga, bueno, ya ni siquiera me quiero morir, doctora. No sé si le ha pasado también. Está uno en la consulta y empieza a hablar de morir y la familia que le acompaña inmediatamente censurándole el derecho. No lo digas, no lo atraigas, no lo hables. Tanto el sacerdote en la película como el hermano particularmente llamaron mucho mi atención porque me daba la impresión de que representaban a diversas características de los familiares, de la familia cuando uno está en este tipo de entrevista y la persona con esta condición habla de su derecho a morir o su interés o algo que va a pasarnos a todos finalmente. Parece ser que el personaje Fernando, el sacerdote, que también tiene la misma condición que Ramón, que no, que tiene una paraplegia, no existió en la vida real de Ramón. Esa es una argumentación del director de Alejandro, el director de la película, Alejandro, aquí lo tengo Amenabar. anotado, Amenabar, ¿no? Uh-huh. Para poder señalar de cómo la iglesia se opone y cómo también las leyes se oponen, ¿no? Y a veces la familia, todas las condiciones socioculturales y religiosas ahí. Pues sí, porque él llega a decirle que pues no todo está en función del cuerpo ni de mover del cuerpo, sino hay otras maneras de vivir. Pero bueno, ahí Ramón se defiende muchísimo y le dice varias cosas. Y además también hay un argumento del sacerdote cuando lo entrevistan y sobre el caso de Ramón, que todavía no lo conocía y ni siquiera conocía a la familia, y él dice que es porque la familia no le ha dado suficiente amor ni cuidado. Sí, es cierto. ¿No? Y cuando él llega ahí sí, Manuela, que es la nuera, sí le dice que eso no es cierto, que él es una persona muy querida, llamada y cuidada, y que por favor, que tiene la boca muy grande, además le dice, ¿no? O sea, hable menos. Y bueno, ahí sí queda como muy claro cómo Alejandro Amenábar, hay algunas figuras en el rodaje, en su película, que no quiero poner la palabra denigrar, porque no es, pero como que los minimiza, como que los ridiculiza, vamos a decir, ¿no? Como ridiculiza un poco al sacerdote, que en la vida real no existió, y también ridiculiza y pone en tela de juicio pues a los jueces, como usted mencionaba, que los jueces no le dan la oportunidad de hablar, ¿no? Entonces también la película pareciera que Alejandro Amenábar se enganchó con el libro de Cartas del Infierno, porque Alejandro Amenábar no conoció a Ramón. Cuando él rueda la película, Ramón había muerto en 1998. Uh-huh. Sí. Él conoce el libro y se entrevista
con, con la familia, ¿no? Pero empatiza tanto la argumentación de la eutanasia que ahí sí quisiera yo como, a veces pareciera como que todo envolviera en pro de la eutanasia, ¿no? Y lo quiero señalar esto porque es un tema muy delicado. No es así como que estoy a favor o en contra, es un tema sumamente delicado, ¿no? Y yo no sé si esa es su percepción, pero como tengo la sensación de que igual es lo que a él le hizo sentir el libro, porque además Cartas del Infierno, o sea, el título es desgarrador, ¿no? Completamente, doctora. Y cuando va uno leyendo las primeras páginas, Ramón describe a qué se refiere con el infierno y él señala, precisamente como usted lo dice muy, muy claramente, cómo ni la religión, ni la ley, ni la familia le dejaban como oportunidad de que él expresara, porque pues esto muchas veces puede ser solamente la necesidad de expresar la frustración que experimento por estar en una condición que no elegí y que me resulta muy difícil vivir así. En esa frase que él dice, no, no es una obligación seguir viviendo, pero yo lo veo como usted, la eutanasia es un tema delicado en muchos sentidos porque no es el que se ejecute este acto por voluntad o por decisión de alguien que se le ocurrió. Hay todo un protocolo, hay todo un seguimiento. Se habla incluso, como usted bien decía, de meses previos de una condición de salud que no tiene cura, que es ahí donde tendría como sentido hablar de este tipo de temas, mencionar que el autor se dedicó a la eutanasia. Realmente me parece que sería ver la película desde una óptica o de una perspectiva como simplista, sin ver todo lo rico que fue escuchar a un hombre que 28 años hizo y su familia sobre todo. A mí las palabras que le expresa a la cuñada en el libro no las puedo citar de manera literal, pero con un gran amor, con un reconocimiento, hablando de la devoción de ella a los cuidados que él recibía, porque esas famosas 3 horas la vemos en la película, cuando cualquiera que está con él, ella llega a interrumpir porque tiene que hacer la movilización, cosas que en rehabilitación en personas en cuidados prolongados son determinantes para ver la calidad de los cuidados. Uno puede ver con la presencia de ulceritas o no, escaras o no, grandes, pequeñitas, qué tan bien cuidada está esa persona. Pero efectivamente, yo creo que la película da desde muchos puntos de vista, desde Julia, desde la familia, desde posturas a la cual tuvo que hacer frente para en su momento, pues él finalmente tomar la decisión que toma. Sí, y yo llevando al acto médico, que es lo que nosotros hacemos, pues el acto médico se basa en una relación de confianza con nuestro paciente, ¿no? Es una relación médico-paciente donde el enfermo confía en nosotros, en su médico, que terminan ellos eligiendo el cuidado de la salud. Entonces, cuando este acto médico, el paciente nos puede plantear otra cosa, a nosotros los médicos, desde el punto de vista de la contratransferencia, o sea, estas relaciones que hay, que le llamamos que el paciente transfiere hacia su médico, hacia su médica, que tiene que ver una serie de emociones que no tiene que ver con nosotros, sino que tiene que ver con él o con la persona. También los médicos tenemos una serie de emociones que colocamos en nuestro paciente, ¿no? Entonces, ese es un entretejido complejo y los médicos también tenemos una filosofía, creencia, religión, en fin, que no nos es fácil el abordaje del tema. Y usted mencionó algo muy importante, que a veces los médicos tampoco damos escucha cuando el paciente quiere hablar de la muerte. Bueno, y la familia menos, pero
cuando dice abiertamente que va a pasar, que si se va a morir, entonces los médicos a veces decimos, bueno, es que nos vamos a morir todos. Y ya no damos la oportunidad de tener una escucha atenta a lo que esa persona nos quiere decir, de sus miedos, de sus angustias, de la posibilidad de la muerte, de lo que esto implica, porque pareciera que los que se mueren son los otros, ¿no? Y nosotros no nos vamos a morir nunca, pero pues esto es parte de la condición humana, ¿no? Unos antes y otros después. Sí, Entonces es doctora. un tema, eh, pues es una película que trata temas con mucha complejidad y con aspectos pues éticos que a uno lo cuestionan constantemente, ¿no? Sí, sin duda es una película que no hay que dejar de ver y son de esas películas que extrañamente se pierden de las plataformas como nos llega a pasar con alguna regularidad. Películas que nos encantaron ver y esta es una de ellas, vaya que uno le cuesta. Pero ya entrando un poco al final del episodio, doctora, y a manera de ir cerrando algunas reflexiones, yo quería pedirle su opinión acerca, aparte de lo que nos ha compartido ya, acerca de lo que fue para usted la película Mar Adentro. Bueno, primero pues de la maravilla de la actuación, ¿no? Está muy bien dirigida, actuada, la música, el tema, como bastante cuidado para tratar de transmitir este hecho a finales de los 90, ¿no? Me hizo reflexionar. Y una reflexión es, y que también Ramón lo hace, la reflexión no solamente de lo que significa el deseo de morir, porque ese ya no es una vida digna, sino lo que es la vida misma. Es la reflexión sobre la vida misma, ¿no? Porque él indudablemente que aprendió a escribir con la boca y tenía Ajá. al parecer una letra pues muy clara, escuchaba música y escuchaba a Wagner, por ahí está también algunas otras obras que ponen, por ejemplo, el Tristán e Isolda, el Turandot también, ¿no? O sea, la música es muy buena. Es un melodrama, pero está combinado con el humor. Entonces, cuando el tema empieza a ser muy duro, hay un proceso de amor. Y la película La Ventana me parece muy simbólica, donde puede ver el exterior e incluso fantasear en función del exterior, que también tiene que ver con nosotros, con la vida, con lo que vemos pasar, con lo que vemos en función de los demás, ¿no? Es una historia universal, es una historia que a raíz de esas películas han venido habiendo otras, la última de Almodóvar, la de La habitación de al lado, que también es una película excelente, y también el replanteamiento de que alguien le acompaña en los últimos días de la vida, pero también se encuentra ahí con un policía con mucha rigidez religiosa, ¿no? Y ella también va a necesitar un abogado. No sé si ya vio esa película, pero vale Todavía la no, pena doctora, verla, La lo haré habitación de al lado, seguramente. de Almodóvar, que vale la pena, ¿no? Entonces, yo diría que trata, pues, pone sobre la mesa 4 motivos que podríamos ver en defensa de la eutanasia, ¿no? El respeto a la libertad individual, porque eso es lo que él solicita. El derecho de elegir o de rechazar el tratamiento médico. Él rechaza la silla, ¿no? Porque le dicen, bueno, hoy tienes una Sí, es silla y él lo cierto. rechaza y tiene sus valores de autonomía, ¿no? La falta de calidad de vida que conllevan algunas enfermedades o situaciones, aunque él tiene momentos donde la pasa bien, él mismo dice que eso no es calidad de vida. Y aquí nunca hay una intervención del médico, que muchas veces
el médico no está, que eso es muy interesante. Sí. Están los fisioterapeutas, está la abogada, está el sacerdote, está la familia, ¿no? Porque muchas veces en este proceso de la eutanasia se solicita la intervención del médico para que se haga de la manera más profesional. Y aquí no aparece el médico, ¿no? Pues yo diría que si hubiera la oportunidad de volverla a ver, pues la verdad es que sería una película que vale la pena volverla a ver. Recordar que ganó pues Goyas y un Oscar también, o sea, es una película multipremiada, ¿no? Totalmente, doctora. Y solo había la presencia de esta organización que usted mencionó, la organización de morir con dignidad, derecho a morir con dignidad, la DMD, que Sí, era esta DMDs. organización que le brindaba el apoyo. Pero efectivamente, doctora, es un tema interesante, es un tema que debe seguir sobre la mesa, es un tema que no es fácil, es un tema difícil porque se puede tergiversar o malentender una opinión que uno pudiera expresar, incluso queriendo transmitir empatía en este tipo de situaciones y personajes. Pero como usted bien menciona, es un tema que seguramente irá avanzando. Con esta ley trasciende, veremos hasta dónde llega en nuestro país, y este derecho de las personas que quienes las promueven particularmente están en una condición de este tipo. Doctora, para las personas que quieran saber más de usted, que quieran conocer más acerca de su labor, ¿algún correo electrónico o dónde pudieran contactarle? Bueno, yo actualmente ya me jubilé de la UNAM después de 33 años y me vine a vivir aquí a la zona de Interlomas, de Huixquilucan. Estoy trabajando en un hospital privado que no sé si puedo nombrarlo o no, Claro que sí, doctora, pero donde la gente sepa dónde está usted. sí, bueno, yo estoy en el Hospital Ángeles de Interlomas y mi correo electrónico es DRA, o sea, dra.becerraconsultorio@hotmail.com. Muchísimas gracias, doctora, para que las personas que quieran saber y contactarle tengan posibilidad de hacerlo. Yo le agradezco infinitamente, disfruto mucho siempre verla, disfruto mucho siempre escucharla. Es para mí un placer, un privilegio y un honor haberla tenido con nosotros en el podcast. Yo sé de su pasión por este tema, yo sé del área laboral donde se encuentra y no podíamos pensar en nadie más que usted para este episodio. Yo le agradezco mucho y despido a quien nos ve y nos escucha. Les agradecemos por estar atendiendo al episodio. Síganos por Spotify, Amazon Music, Apple Podcast, y nos pueden ver y seguir también en el canal de YouTube de Cinequiatría. Doctora, ha sido un placer tenerla con nosotros. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Muchas gracias. Cinequiatría, el podcast que explora a tus personajes favoritos desde la perspectiva de la salud mental.